campo, se va a partir, no va a producir un extracto córneo duro para protegernos del espacio físico donde se mueve el animal. ¿Y qué es lo que pasa nosotros? No sé si se acuerdan ustedes esas imágenes tremendas de los años anteriores, esas vacas sumergidas completamente en agua. Sacar esos animales de ese lugar, además de que se quiebran, porque están entumecidos, porque están doloridos, porque están realmente contracturados, nosotros sacamos con muchos problemas podales que nos va a generar, no es solamente sacarlos, limpiarlos y dejarlos, no, es hacer un seguimiento del animal porque los problemas podales van a estar presentes. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo con el medio donde se desarrolla ese animal. Entonces, las bacterias, nosotros tenemos una cantidad de bacterias, flora bacteriana que nos protege, que es benéfica, que vive en simbiosis con nosotros. Y eso la mantiene en línea las bacterias patógenas. Cuando yo produzco alguna alteración de esa bacteria normal que hay en el ambiente, voy a hacer que otra que sea poco beneficiosa se multiplique y produzca enfermedad. Entonces, ante cualquier lesión de la piel, se va a multiplicar rápidamente esta otra bacteria que es patógena y me va a generar entrada al torrente circulatorio, me va a producir enfermedad y va a afectar diferentes órganos internos que no lo tendría de otra manera. Por eso es tan importante conservar el medio y saber de dónde vienen los animales, cuál es el mejor cuidado y empezar a alejarse un poco de esos mitos de que nosotros los humanizamos de alguna manera cuando no deberíamos hacerlo, porque lo estamos perjudicando. Entonces, ¿a qué iba yo? Nosotros muchas veces producimos procesos de disbacteriosis, que se llama, que son aquellos procesos que lo van a escuchar muchas veces, que es cuando hacemos que estas bacterias que no son benéficas se multipliquen en cantidad excesiva, porque yo voy a tener bacterias que tienen, por ejemplo, un estáfilo, un estrepto, normalmente, pero si yo mato de golpe todos los estáfilos, los estreptos se van a multiplicar. Y al contrario, entonces yo tengo que mantener ellos dos que estén siempre en la misma cantidad, en la misma raya. ¿Cómo produzco disbacteriosis? Cambiando el medio externo. ¿Cómo produzco disbacteriosis en nivel intestinal? Produciendo modificación con la incorporación de antibióticos que el animal no necesita. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Después acá, retomando la clase, vamos a repasar un poquito nada más algunos conceptos y después me voy. ¿De qué es lo que hace? Acá dice, la enfermedad puede ser resultado de la destrucción celular, ¿sí? Y de la respuesta del hospedador. ¿Por qué? De la destrucción celular, porque las mismas bacterias de por sí pueden producir destrucción de las células por actividad, por liberación de sus exotoxinas, ¿sí? Me puede destruir la célula, o por la respuesta exagerada del hospedador por un proceso inflamatorio que se mantiene y no se frena, o por respuestas de hipersensibilidad. Ahora, acá viene el proceso de virulencia de las bacterias. ¿A qué se refiere? Cuando la bacteria puede ser cuando las bacterias son más malas, cuando van a tener la capacidad de infectar al hospedador, cuando tengan mucha capacidad para producir la adhesión, que pueden tener enzimas que son receptores, que se llaman adhesinas, que por eso se llaman adhesinas, es más fácil recordarla, cuando tenga una gran capacidad de colonización de los tejidos, cuando pueda multiplicarse rápidamente, por ejemplo, en una mucosa llena de moco, llena de un estado de un pH óptimo para la multiplicación, cuando tenga la capacidad de producir, de inhibir la fagocitosis del hospedador por medio de diferentes formas, que llamemos la forma de resistencia, o reducir la respuesta inmune. Y hay dos conceptos que sí quisiera que quede claro, porque me acuerdo que otros años había surgido la pregunta. ¿Qué es la septicemia y qué es la bacteriemia? La septicemia es cuando hay presencia de bacterias y toxinas en sangre asociada a una enfermedad sistémica, o sea que está afectado todo el organismo. Este proceso de septicemia es cuando ya está presente el microorganismo, estas bacterias en el torrente circulando, permanente. En caso de la bacteriemia, es cuando vos tenés procesos de salida hacia el torrente circulatorio, pero es por periodos cortos. Entonces la bacteriemia es pasajera. Es más, hay procesos de bacteriemia que se considera que son asintomáticos. Entonces no es lo mismo, ya cuando hablamos de un proceso de septicemia es cuando ya tenemos la enfermedad y el agente infeccioso y su toxina donde ya invadió todo el organismo. En el caso de la bacteriemia es un proceso que ocurre por lapsos de tiempo más cortos, o sea, la gravedad siempre va a ser mucho más corta.
corte, es un proceso capaz que puede generar algún proceso de fiebre, pero es pasajero. En cambio, la septicemia yo es cuando ya me ganó la bacteria, ya no la puedo contener, ya invadió todo el torrente circulatorio, sus toxinas y afecta a todas las células del organismo. Y va a producir la destrucción celular del órgano dependiendo de la afinidad de la bacteria. ¿Se entiende eso? Eso quería que quede claro. ¿Hay alguna observación que yo hice acá que le puse sobre la tuberculosis? Porque hay procesos, ¿se acuerdan que anteriormente nombra que los procesos de enfermedades bacterianas pueden producir respuesta inmunógena, o sea, antigénica o no? En el caso de la tuberculosis producida por el Mycobacterium, genera una respuesta inmune, pero el organismo no lo puede destruir. Al no poder destruirlo, se generan procesos inflamatorios constantes, que después lo van a ver ustedes que es el granuloma. Pero por el momento vamos a hablar y decir que hay procesos producidos por bacterias que pueden llegar a ser crónicos, donde el organismo no lo puede destruir, entonces lo que va a hacer va a generar una serie de capas de células inflamatorias hasta que genera una cápsula muchas veces para tratar de circunscribirlo, para tratar de evitar de que se siga propagando. Entonces, estas bacterias, como el Mycobacterium, tienen la capacidad de inhibir la unión del lisosoma con el fagosoma, que es lo que va a hacer que se destruya una vez que se engloba dentro de estas membranas, con estas enzimas destructoras y yo logré ponerlo ahí adentro, por decir así, al Mycobacterium, no lo puedo destruir. No lo puedo destruir porque es resistente justamente a la respuesta inmune. Eso es como acotación externa. Lo nombré porque necesito que ustedes lo tengan en cuenta. En el cuadro final, que también va a ser para ustedes, están los distintos factores y mecanismos estructurales y acá me interesa por ahí que vean algunas cositas. Por ejemplo, los peptidoglucanos que producen componentes estructurales de granulación de plaquetas de estrepto y estáfilo. Estos son los factores de resistencia. Por ejemplo, el fosfolípido D, que produce la lisis de la membrana. En el caso de la listeria, Conibacterium y Clostridium, habla qué factor de estas bacterias, cuáles son los mecanismos estructurales que van a afectar. Inhibición de la síntesis de proteínas, fragmento del ADN que inhibe los factores, acá está mal escrito, desorganización cataliza la translocación de las cadenas peptídicas. La idea de poner este cuadro es básicamente poner en evidencia cómo a través de distintos procesos las bacterias estas van a poder ser muchas veces resistentes a la fagocitosis y al sistema de defensa de nuestro organismo, y cómo nosotros ya conociendo esto, que gracias a Dios tenemos gente que investigó, que lo identificó, nosotros buscamos la manera después de destruirlo. Acá, por ejemplo, están como los lípidos citoplasmáticos, que también están escritos con error. No sé por qué, porque esto fue sacado de otro de los PowerPoint, pero lo estoy viendo que tiene errores de tipeo. Inhibe la formación del fagolisosoma, que es con lo que fagolisosoma hace referencia a que se englobó el Mycobacterium, el sistema defensivo, dentro del macrófago y no puede unir ese englobamiento del Mycobacterium con el lisosoma dentro de su célula para tratar de destruirlo. Después te dicen qué reacción tienen los lipopolisacáridos de las endotoxinas, cómo produce la liberación de pirógeno, liberación de prostaglandinas, que activa el sistema inmunológico, cómo es pirógeno, diciendo que produce aumento de temperatura. Este cuadro está más que todo puesto para ver qué es lo que hacen los diferentes componentes de las bacterias y cómo va a accionar sobre el organismo del hospedador. Esa sería la idea. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan para rendir el parcial de patología? A mí me interesa que a ustedes de esto les quede claro la acción de la bacteria con el hospedador, qué relación, cuáles son las endotoxinas, las exotoxinas, qué es lo que van a hacer, está dentro del organismo, y después cada una de esas partes nosotros las vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura. Esa es la idea. Yo no voy a hacer que se aprendan de memoria el cuadro final, pero sí necesito que hagan este tipo de relación previa. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo ingresa? Y para esto van a leer el Thompson,
que el Thompson, si bien da muchos ejemplos de enfermedades que quizás no conozcan todas las enfermedades, es para darle un pantallazo. Esto de reconocer los factores de virulencia sí es importante porque son partes importantes que hacen a la acción bacteriana dentro del organismo. ¿Queda alguna pregunta, chicas, de acá, chicos? No, profe. No, Bien. no, profe. Bueno, terminamos. Ay, yo no me doy cuenta de la hora, mira, ya pasó una hora. Ya las torturé una hora. Esta es la última partecita que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre hongos. ¿Mm? Y después lo dejamos como microorganismo, dejamos parásito para la clase que viene. ¿Por qué les voy a dejar parásito para la clase que viene? Parásito es una materia que ustedes no han visto, ¿no? Me parece que no. Estamos cursando. Ah, ¿están cursando? Bien. Esta semana toca ver protozoos, Bueno, por ejemplo. buenísimo, buenísimo. Espero que puedan ver algo de protozoos. Yo voy a hacer un pequeño pantallazo de algunas cositas con las imágenes que ustedes van a ver de parásitos como para introducirlos en el tema. Pero de hongos sí deben saber algo más ustedes, me parece. ¿Puede ser? De hongos yo les puedo Sí, decir. profe. Buenísimo. De hongos vamos a hablar de hongos cuando son también, tenemos que pensar que están presentes en el medio externo. Son comunes y para que produzcan enfermedad los hongos tiene que haber siempre una inmunosupresión. La relación con el hospedador que se puede plantear son de tres maneras. Puede producir una micosis, una enfermedad alérgica o una micotoxicosis. Esas son las tres formas en las que la enfermedad producida por hongos se puede presentar. La micosis cuando hay una invasión directa del tejido por las células fúngicas. Acá está puesto el ejemplo de la ruminitis, que falta, micótica, que es producida cuando hay un exceso, por ejemplo, de productos para neutralizar el pH del rumen, o se usó mucho antibiótico, o se usó lo que se llamaban antes, se denominaban moduladores de crecimiento, y hacía una disbacteriosis dentro del rumen. Entonces hacía que la flora benéfica disminuya el número, hacía que haya una inmunosupresión y los hongos empiezan a crecer y a multiplicarse y forman tal lesión en la mucosa del rumen que puede producir úlceras y llagas. O también, por ejemplo, en el caso de la piel, que era lo que nombrábamos antes, ¿no? Yo destruyo todas las capas superficiales de la piel, destruyo porque nosotros debemos entender la piel que también esa descamación y esa capa córnea externa de la piel genera una protección contra los rayos ultravioleta, contra la pérdida importante de deshidratación. Entonces, cuando yo produzco, por ejemplo, constantemente el lavado de las manos, que nos pasa hoy en día, y uso muchísimo jabón, y no hidrato después mi piel, no le doy un respiro, no le doy un poco de vitamina A, se va a debilitar. Y puedo llegar a tener hongos. ¿Dónde se van a producir los hongos? Los lugares donde haya poco acceso a la luz solar, que es lo que los deseca. Y donde se mantienen las superficies húmedas durante mayor tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hasta para nuestra convivencia diaria, lamentablemente ahora, con estos procesos de lavado excesivo. La enfermedad alérgica en general es porque hay una sensibilización previa, donde yo ya tengo un encuentro con este antígeno que me va a producir una respuesta inmunológica, y en este caso va a ser una respuesta inmunológica de tipo exagerada. Voy a reaccionar de manera que voy a producir hasta lesión dentro de mi organismo. En el caso del pulmón de granjero se da, por ejemplo, cuando estaban en contacto con mucho tiempo de heno enmohecido, cuando quedaba guardado durante mucho tiempo, se generaban estos procesos de aspiración de este hongo que afectaba al heno, y el hecho de aspirarlo constantemente producía lesiones de tipo focales en lo que se llama el pulmón de granjero. La micotoxicosis es por ingestión, pero de metabolitos fúngicos tóxicos. Yo ya ingiero, no yo, me refiero al animal, ya va a ingerir directamente el alimento contaminado con la producción del producto tóxico del metabolismo del hongo. Entonces yo ya adquiero algo preformado. El ejemplo que está acá, que después lo van a ver cuando vean gangrena, es producido se llama ergotismo, la enfermedad que produce gangrena en las extremidades, afecta muchas veces a lechones.
yo voy a tener este tipo de presentación también que produce unas muertes masivas, por ejemplo, también en épocas de mucha lluvia, veranos muy lluviosos, y cuando tengo, por ejemplo, mucho tiempo guardado el maíz y se pone verde, y yo le doy de consumir, donde ellos ya hacen el metabolismo el hongo completo y empiezan a generar sus sustancias, esas toxinas, y yo lo doy para consumo, puedo matar a toda la piara, puedo matar a todos los chanchitos, la chancha, todos pueden tener una muerte súbita por estas toxicosis, porque ya ingieren sustancias tóxicas preformadas, pero es causadas por hongos, ¿se entiende? Como siguiente foto, nunca deben desconocer que los hongos son oportunistas. Van a siempre afectar animales de corta edad, o animales inmunosuprimidos, o animales con tratamiento de corticoides prolongados. Por eso la foto de los dos cachorros, entre comillas, como es el caso de este conejito, que está lleno de hongos, y este caso de este gato. No vamos a ir al específico de que si es piña, que si no. Es en general. ¿Qué es lo que va a desencadenar la enfermedad? Que el animal esté inmunosuprimido, que los mecanismos de inflamatorios se encuentren inhibidos, que yo los tenga inhibidos por algún tratamiento con corticoides, por ejemplo, en el uso de un corticoide por alguna afección, puede ser por alguna afección traumatológica, y uso corticoides, que no debería, supongo que lo haga, por un estado de estrés del animal, cambio de lugar, también se producen inmunosupresiones cuando yo los saco de la madre a temprana edad, por eso hay una edad propicia para separar los animales de su madre, una vez que ya han calostrado, que ya son animales independientes, que ya se alimentan. Si yo lo hago antes, genero estrés. El estrés que genera muchas veces una dueña que es totalmente nerviosa, por decirlo de alguna manera, o que es insidiosa, o que no lo deja en paz, que no lo deja dormir, que le cambia los horarios de alimentación, la forma. Generalmente los hongos afectan a animales jóvenes y a animales viejos. ¿Por qué los animales viejos? Porque los animales viejos también pasan por un proceso de inmunosupresión de la vejez. Y bueno, y al final está agregado por fármacos, por el uso indiscriminado de fármacos. Acá tenemos algunos mecanismos de patógenos para explicarles. Acá me faltaba este. Bueno, esta es una foto de un canino con tiña, que es una dermatofitosis, que lo van a ver también en enfermedades tóxicas y transmisibles, que también es una zoonosis. Y no sé si también es antropozoonosis, creo que también es una antropozoonosis. Pero porque hay diferentes tipos de tiña. Pero básicamente la muestro porque estas tienen características que son bien redondeadas, bien marcadas, descamativas, de color blanquecinas, y en algunos casos no pican, pero el hongo que pica es el hongo que está contaminado con una infección bacteriana, para hacer la aclaración. Por eso es importante hacer los raspados de piel. Las micotoxinas, que son la formación de aquellas toxinas de estos hongos después del metabolismo de los hongos, tenemos diferentes. Acá tenemos un ejemplito de un par como para que tengan alguna idea. Las aflatoxinas producen necrosis hepática. Esto cuando consumen, por ejemplo, como les decía, ese maíz enmohecido, te mueren, te van a morir. La esporidesmina, que es producido por el hongo Phytomyces chartarum, porque tienen nombres en latín, porque son de la clasificación zoológica, produce el eczema facial, fotosensibilización en las ovejas y en los bovinos. Esta fotosensibilización la van a ver después, es que lo que produce es que cambia la longitud de onda de los rayos solares y produce una dermatitis en las superficies que le da el sol. Por lo tanto, va a afectar siempre las cabezas, las orejas, las zonas superiores del animal. También produce hepatotóxica. Bueno, en este caso ahí te explica que es por incapacidad de eliminar la filoeritrina, que este sería la sustancia fotosensibilizante. Después también el penitren A, que viene del penicillium, que produce la enfermedad neurológica aguda con temblores musculares, es por inhibición de la glicina. No sé si ustedes recuerdan ese neurotransmisor, que nosotros teníamos neurotransmisores centrales, la glicina es uno de los inhibidores. Si yo disminuyo la cantidad de este neurotransmisor que es inhibidor, voy a producir una contracción y el estado se va
manifestar en forma de temblores musculares excesivos porque no voy a tener la glicina como para relajar el músculo. Yo se lo voy traduciendo para que ustedes tengan en cuenta. Y después, bueno, está la ergotamina, que es producida por el cornezuelo de centeno, va a producir, que es el caso de, el que les decía anteriormente, que produce la gangrena de las extremidades. Este cornezuelo de centeno va a producir una vasoconstricción y necrosis de las extremidades y va a producir la muerte de los tejidos. Entonces nos vamos a encontrar con esto. Acá están las patas, las pezuñas, fíjense, y acá se ve una línea de demarcación y el tejido se empieza a morir. Pierde la irrigación porque se produce una vasoconstricción, se cierran los vasos sanguíneos y se produce lo que se llama una gangrena seca de las extremidades por ergotismo. Ergotamina es, así se denomina, ergotismo se denomina la enfermedad. La ergotamina es la micotoxina, que es producida por el hongo del cornezuelo de centeno. Eso lo van a ver 1.000.000 de veces en un futuro. Por ahora creo que después sigue la clasificación de parásitos, si no me equivoco. ¿Ves? Ahí están lo que ustedes van a ver. Los dejo para el jueves, para que arranquemos con esta parte. Pero es cortita, no es mucho más de eso. Y comenzaríamos nosotros con los, comenzaríamos con agentes no biológicos. ¿Qué es lo que a mí me interesaría? Si ustedes pueden llegar a leer el Cheville, ya les digo, el capítulo, es unidad 7, capítulo 26, 27, 28 y 29. Estos capítulos hablan de los agentes no biológicos. Si lo pueden leer, lo leen, y si no, lo vemos en la clase que viene. Lo vamos a ver el jueves. ¿Alguna pregunta, chicos, de esta parte? ¿Alguna duda? No, profe. Dijo No. 26, 27, 28 y 29. Sí. Sí, sí. Es de la 543 a la 596. No se hagan mucho lío con Cheville. Cheville habla y empieza también, igual que Thompson, empieza a hablar de las enfermedades y demás. No se pierdan en los ejemplos. Úsenlo como ejemplo y traten de sacar las ideas principales. ¿Qué es contusión? Golpe de calor, ese tipo de cositas como para que le queden los conceptos claros y después ya lo vemos en el PowerPoint. De esta parte, ¿alguna duda, chicos? ¿No? ¿Estamos? No, ninguno. Bueno, no sé cómo han hecho hoy, estamos en 21. Nos vemos Profe, el- yo Sí. al principio le había puesto que Lucas me avisó que tuvo un problema, una urgencia con su abuelo, que él después ya iba a hablar conmigo y que por eso no estuvo en la clase. Y eso iba a leer Lucas ahora. Lazarte. Sí, eso voy a leer ahora. Bien, justo no había leído todavía el chat porque estaba compartiendo. No hay problema, después que me mande un mail. Bueno, sí, me dijo que le iba a avisar ayer. Por favor. Bueno, Así les pongo la asistencia, porque la asistencia se toma automáticamente en lo que ustedes se conectan. ¿Ah? Bien. bien. Bueno, chiquis, muchas gracias por participar. Lean tranquilo. Gracias. Thompson, yo les voy diciendo, el parcial va a ser preguntas de Thompson. Entonces, lean Thompson porque hay algunas respuestas que dice, por ejemplo, respuesta inmunitaria del hospedador, resistencia del hospedador, y hace algunas hincapié y algunas salvedades ahí que es importante que ustedes la vayan teniendo en cuenta. Donde explica un poco la resistencia del hospedador a las enfermedades, dependiendo de la genética, de la respuesta inmunológica, del desarrollo inmunitario, de la edad. Entonces esos conceptos, véanlo, porque habla de hospedador y después de virus, bacterias, hongos. El PowerPoint está sacado de ahí. No está sacado. Lo que por ahí agregué son algunas enfermedades, algunas fotos para que ustedes puedan visualizar lo que estamos hablando. ¿Algo más, chicos? Nos vemos el jueves. ¿El jueves a la mañana tienen algo? ¿Nada? No, profe, jueves no. Bueno, ya voy a ver con Nico a ver si empezamos a la 1:30. ¿Quieren empezar a la 1:30? Sí, genial. Sí. Mejor. A mí me traen los chicos del colegio, yo los puedo dar a la 1:30, porque si no a mí se me complican con mis hijos. Así que ahí se me complica un poco. Pero si no, si quieren que los adelantemos, mientras ustedes no tengan clase, a la mañana nos adelantamos. Y si no, después lo cambiamos a las 2 para que ya coman tranquilos. Bueno, chiquis,
Que anden bien, ya a las 3 de la tarde. Qué insoportable su profesor hablando tanto tiempo. Les mando un beso. El PowerPoint va a estar subido. Quédense tranquilos. Tiene errores de tipeo el último cuadro. Yo voy a ver si lo soluciono o se lo saco, chicos. Porque yo quiero de eso nada más que quede como ejemplo. Ya se los voy a modificar y los voy a subir. No hoy, pero sí mañana. Bueno. Gracias. Gracias, Nos profe. vemos. profe, gracias. Chao. Chao, hasta luego, profesora. Que cuídense. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Hasta luego. Chao, profe.